Grabar, ya estamos grabando y algo más. Y vamos a ocultar acá los controles. Bien, perfecto. Ahí estamos. Bueno, les decía, la idea de hoy es, yo llamé un proyecto desde cero, obviamente en Angular, que es lo último que vimos, importante, digamos, si alguien no vio la clase del martes pasado o no vio la clase incluso del viernes pasado, donde hicimos, los viernes nosotros lo que vamos a hacer siempre es un repaso de, podríamos decir, de lo que vimos el martes. Va a ser más corto, va a ser más acotado, pero bueno, un repaso al fin, ¿sí? Por si alguno tiene alguna duda, la idea es en la semana consolidar el tema, ¿sí? O los temas que vimos en el resto del martes, ¿sí? Que es cuando tenemos más tiempo, que nos vamos a estar desde las 19 hasta las 21. Te Eh, consulto, ¿la clase de sí, los viernes la suben también? Porque yo vi solamente sí, la del martes, pero capaz que porque no la vi antes del jueves, del sí, sí, viernes. sí. Sí, sí, está subida. Todas las clases están subidas. Sí. Mm. Cualquier cosa, si no llegué a subir alguna o me olvido. Yo normalmente intento hacerlo al día siguiente, ¿sí? Pero bueno, si me olvido que me diga, me manda cualquier mensajito o en el foro, en donde sea, sí, se conecta y me avisa, ¿sí? Pero intento que eso aparezca rápidamente, así tienen la posibilidad de verlo. Bueno, les decía, la idea de hoy es ver, vamos a primero a meternos, digamos, con, esperen que estoy ocultando, ahí está. Vamos a meternos con un proyecto desde cero. Este proyecto está creado desde cero, que nosotros lo creamos con NGNew. Yo el archivo de spec, que es un archivo de testing, siempre lo elimino, ¿sí? Eh, Cuando lo quiero eliminar y estoy conectado, siempre tardo un montón. Así, ahí está. Lo elimino porque no me sirve. Lo que vamos a hacer es limpiar un poco este archivo principal, porque acuérdense que este archivo principal que nosotros tenemos acá, en realidad vamos a limpiar el router outlet que sirve para el ruteo y que nosotros no vamos a verlo. Vamos a quedar con un proyecto totalmente en blanco y lo que vamos a hacer al principio es lo que hicimos, lo primero que aprendimos que es a crear componentes. Bien, esperen un segundito que esto, cuando estamos conectados todo va a andar un poquito más lento. Bien, voy a hacer acá ng, generate, component y voy a crear una carpeta. Esa carpeta se va a llamar tarea. Y dentro de tarea voy a crear otra carpeta. Ahora vamos a ver cómo queda después esto que tenemos acá, que se llama components. ¿Sí? Vamos a separar componentes de páginas. Al final son todos componentes, pero los vamos a separar. Y vamos a crear un componente que se va a llamar add tarea. Soy como de añadir tarea. Y acá siempre utilizamos las banderas menos menos skip test para... ahí, perdón, ahí va. Para nosotros no crear ese archivo .spec que nos queden 4 archivos, a nosotros lo que nos interesa solamente que quede el CSS, aunque no estamos maquetando, que nos quede el HTML y que nos quede, digamos, el TS. Bien, tarea, component, add tareas. Bueno, bien, ahí esperamos un cachitito. Ahora vamos a hacer otro más. Y acá ya una vez que tenemos esto, vamos con la flechita y simplemente lo que hacemos es, vamos para arriba y creamos el list tareas. En uno que ¿Qué va a combinación de listar todas teclas las... usas para hacer eso? Para volver No, a... la tecla para arriba y para abajo, ¿sí? O sea, up, ¿sí? Up, down, podemos decir. ¿Sí? Me muevo para arriba y para abajo con las teclas y me quedan las instrucciones anteriores. Y eso automáticamente ya me simplifica, digamos, a la hora de crear los componentes. Te lo vuelve a copiar, digamos, Eh, te lo copia exactamente igual. claro, ¿ves? Fíjate, ¿ves? Si yo voy para arriba, ahí estoy yendo para abajo, pero si yo voy para arriba, ¿ves? Me voy a encontrar con instrucciones que puse en algún momento, ¿sí? Me Ah, queda perfecto. No como es que una te lo copia por memoria. arriba, sino que te replica lo que está No, anteriormente. en realidad me busca con en realidad el repage o app page, digamos, no sé cómo se llama en cada tecla o en cada teclado, pero en realidad voy con la tecla para arriba. ¿Vieron las teclas para moverse izquierda, derecha, arriba, abajo? Bueno, voy con la tecla para arriba y ahí veo todo lo que puse anteriormente. Bueno, ahora vamos a crear otra, vamos a crear el primero, el home, y ahora vamos a ver cómo queda esto, ¿no? El home de la tarea, que lo voy a meter dentro de una carpeta, dentro de la carpeta tarea, pero en una carpeta que se llame pages, ¿sí? O páginas, o como a ustedes le quede más cómodo utilizarlo. ¿Sí? Vamos a crear esto. Y esto lo que nos va a crear es lo siguiente, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver la estructura de carpetas que nos creó. La estructura de carpeta que nos creó es esta. Tenemos una carpeta que se llama component, una carpeta que se llama page, ¿sí? Que es las dos que creamos acá. Acuérdense que está todo dentro de tarea. Fíjense, dice tarea, 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 ¿sí? Acá, ¿no? Tarea, tarea, tarea. Dentro de tarea tengo dos componentes, el add y el list. Y dentro de page tengo solo una página, que es esto.
¿Por qué lo hacemos esto? Porque normalmente en Angular lo que nosotros hacemos es crear componentes. Acá tengo el add y el list, y acá tengo, digamos, el home solo, uno solo. Lo que hacemos siempre es renderizar páginas. Cuando hablamos, utilizamos la palabra renderizar, lo que estamos haciendo es diciendo que creando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá, en el componente principal, que todos sabemos que es el app component, lo que vamos a hacer es crear un componente. ¿Sí? Vamos a llamar un componente. Lo vamos a crear acá. Cuando nosotros queremos crear un componente, lo que tenemos que hacer es importarlo. Eso lo hemos visto en la primera clase cuando creamos el componente interpolation, el componente event, etc. Entonces, lo que voy a hacer acá es que lo que yo voy a crear como mi componente principal, es decir, el componente que se va a cargar cuando se cargue la página principal, va a ser el home tarea, ¿sí? Así me interesa que se cargue este que tenemos acá. ¿Sí? El que dice home tarea. En realidad le tendría que haber puesto tarea page. ¿Sí? Normalmente se pone home tarea page. Pero bueno, ya está, home tarea. Vamos a decir, es el home principal de las tareas. ¿Sí? La página principal de las tareas. Y eso lo voy a llamar acá, en este contexto. Primero le voy a poner un H1 que le voy a llamar simplemente para que tengamos una referencia visual. Le vamos a llamar componente principal. ¿Sí? Vamos a llamarle component principal. ¿Sí? Component principal. En el component principal, que es este que tenemos acá, si yo ahora hago como tuve la posibilidad de importarlo, acuérdense que si pongo el signo menor y pongo app, acá con el selector voy a llamar al home, este que tenemos acá, app home tarea. ¿Se acuerdan por qué era eso? No les pregunto, si no se los explico. ¿Se acuerdan por qué nosotros le ponemos app home tarea? ¿Te puedo hacer una pregunta? Lo que hiciste anteriormente estaba en el TSD App Component, ¿no? En realidad, fíjate que yo acá. No, no, lo que hiciste anteriormente, que importar los componentes. En dónde lo hacías? Porque a mí se me Ah, mareó claro, muchísimo claro, eso. claro, claro, exacto, sí, sí, por supuesto, es acá. Vos tenés, en el componente principal tenés un CSS, un HTML y un TS. Acá en el Sí. TS, dentro de Ah, las bien, importaciones, importo ese componente, ¿para qué? Para poder llamarlo dentro del mismo para poder llamarlo, componente. sí. Bien, Entonces acá, si no hiciera eso, no puedo llamarlo acá. O sea, en realidad lo puedo llamar, pero me va a pero lanzar no un va a error. ser muy claro. Claro, eso es básicamente lo que pasaría. Entonces, acá nosotros lo que estamos haciendo en el componente principal es creando una etiqueta H1, que sabemos que es un heading 1, que sabemos que es un título, que va a mostrar ese texto, y después renderizando este componente. Cuando digo renderizando es creando este componente. Si yo agarro acá y pongo, esperen que voy a ocultar otra vez, control ñ, esperen que vamos Ahora lo a... que vos hagas, digamos, lo que vos hagas acá en el HTML, ¿sí? Ah, sí, No lo estarías estás trayendo bien. del TS, porque no, lo tendría que hacer en el TS para después llamarlo, ¿sería así? No, no, digamos, o sea, vos lo que estás haciendo acá es llamando a este componente y creando este título. Todo dentro del app component. ¿Qué es el componente principal? ¿Por qué? Porque es el que se renderiza en la única Ah, ya página que nosotros entendí. tenemos. Afuera. Bien, Acá, perfecto. nosotros tenemos el index.html, llama al app component. El Ya app está perfecto. component llama al home tarea y el home tarea tiene el H1, ¿sí? O sea que si nosotros cuando ejecutemos esto que tenemos acá, que lo vamos a hacer con ng serve, con s lo podemos poner menos open, ¿sí? Que es una bandera para decirle, además de crearme el servidor, bueno, acá porque me está funcionando, esperen que esto sí, voy a salir un Me cachito de acá pasó lo porque... mismo y cuando le ponía No, que usar el sí, le mismo ponen. y no funcionaba, así que le tenía que poner que no. No, 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 no. El tema es así. Está corriendo y yo tengo otro proyecto corriendo acá que lo tengo que bajar, que es el que estuve haciendo pruebas para la clase de hoy. Entonces, como tenía otro proyecto corriendo, entonces ahora no podía correr en el mismo puerto, entonces me dice acá si me gustaría usar un puerto diferente. Eso es lo que me está preguntando, ¿sí? Cuando me está, la pregunta acá que tenemos acá abajo, digamos en inglés, lo que me está preguntando es si me gustaría usar un puerto diferente. Yo le puse que no porque yo quiero usar el puerto 4200. Bueno, Acá, yo por eso cuando hacía eso, si le ponía que sí, no me dejaba, porque estaba haciendo claro. como dos cosas a la vez probando por el tema de que iba y venía y se me No, mezclaba todo cómo hacerlo. pero igual si vos le pones yes, te va a abrir la aplicación, pero en otro puerto. Bueno, a mí Pero no te me la lo va a hacía abrir. eso. Bueno, mirá,
vamos igualmente más allá de eso, pero sí, sí, probalo si querés después de tener dos aplicaciones corriendo en el 4200, y como no puede correr. Fíjate que lo primero que me dice arriba es que el puerto 4200 ya Está está en siendo uso. usado, Claro. está en uso. Entonces, si me gusta que utilice un puerto diferente, le pongo que no, pero bueno. Pero después he puesto que sí, yo no me hubiera cambiado la ecuación hacerlo, pero digo, más que nada para que también analicemos eso y nada más, ¿no? Sí, yo en este caso no tiene sentido que correr la misma aplicación en puertos distintos. Pero bueno, básicamente lo que me va a mostrar acá es lo que acabamos de ver hoy, ¿no? Como está renderizando el componente principal, va a tardar un cachitito, pero acá está, ¿ves? Component main y el home tarea es lo que me está trayendo. Bueno, importante. Acá vamos a cerrar y vamos a cerrar. Y vamos a ir como, si se quiere, parte por parte. Ya tenemos nuestro home funcionando. Ahora me voy a ir al home, porque ya trabajé en el component. Ahora me voy a ir al home. Yo en el home quiero, acá en el import, ¿sí? En el home tarea, yo lo que quiero es ver la lista de las tareas. ¿Sí? Entonces voy a poner list tarea component. Lo voy a, perdón, no acá, no acá, ¿No sino entre los acá. corchetes? Claro, claro, ahí va. Sí, sí, me equivoqué yo. O sea, toqué sin querer una tecla y se me fue para abajo. Pasa que me Bueno, mareé tanto, tanto, tanto que ahora no quiero. Te juro que estuve un montón de tiempo para entender el ruteo. Fue como muy difícil de ir de un lado para otro, me costó un montón. bien. Sí, sí, ese hasta que te acostumbres, como todo. Fíjate, acá nosotros puedes cerrar y tenemos el home tarea. ¿Sí? Lo que acabo de hacer acá es importar el list. Y esto lo quiero traer acá. Porque acá al final lo que me está mostrando es esto, home tarea works. ¿Sí? Home tarea works. A mí no me interesa que me muestre eso, me interesa que me muestre la lista de la tarea. Entonces voy a poner acá un H, vamos a ponerle un H2 y le vamos a poner lista de tareas. Y en lista de tareas, acá abajo, lo que voy a hacer es mostrar esa lista de tareas. Bueno, ahí está. Lista de tareas. Bien. Entonces acá, bueno, me va a mostrar la lista de tareas. Ahora sí me mostramos, pero bueno, obviamente, ahora voy a ir a la lista de tareas. ¿Sí? O sea, arranqué del App Component, me vine al Home, ahora me voy a ir a la lista de tareas. Y en la lista de tareas vamos a crear una pequeña lista simplemente, nada más, para verla. En la lista de tareas, vamos a hacer una pequeña modificación acá, vamos a crear una sección. Sí, acuérdense, un section en realidad no es nada que tenga que ver con Angular, sino es HTML puro. Eh, y acá vamos a crear un UL, que es una lista desordenada, por decirlo de alguna forma. Y vamos a crear acá un par, ¿no? Tarea uno, simplemente tarea uno y vamos a poner dos más. Vamos a poner tarea 2 y tarea 3. ¿Sí? Entonces acá, simplemente para que veamos que vamos renderizando ese componente. Ahora vamos a ir a tareas y es donde vamos a empezar a trabajar más fuerte, por decirlo de alguna forma. Y vamos a meter, digamos, al principio todo lo que es el manejo de template de formularios, porque a nosotros lo que nos interesa en un sistema es manejar varios datos. Entonces lo que voy a hacer primero es me voy a crear un section, siempre como para hacer prolijo. Voy a crear dentro, podemos crear un field set, simplemente esto es para estética, no es nada, ¿sí? Un legend donde vamos a ponerle alta de tarea, una cosa así. Y acá dentro del field set vamos a crear un form, que esto realmente es bastante importante. Dentro de este form lo que vamos a hacer es crear un label con, vamos a ponerle con el ID de la tarea y voy a crear un input debajo para agregar, digamos, el ID de la tarea, que lo vamos a hacer de tipo texto, no va a ser número ni nada de eso. Y vamos a crear abajo un botón. Ahora vamos a ir dándole un poquito de forma a esto. ¿Qué le vamos a poner add? ¿Sí? Alta tarea, ID, le vamos a poner acá, sí, tarea le podemos poner si quieren para hacer un poco, identificar un poco este asunto. Y acá nosotros más o menos tenemos nuestro formulario, ¿sí? O sea, estoy viendo a ver que esté todo ok, todavía nos falta trabajar un poco. Vamos a, si quieren, a separar, a veces como para que quede todo un poco más claro, el árbol quede un poquito más claro. El label asociado a la tarea, todavía nos faltan hacer algunas cosas. Y vamos a trabajar acá. Para nosotros trabajar con formularios o con lo que se llama template de formularios, después más adelante vamos a ver otro tipo de formularios, tenemos que agregar una librería que se llama ForModules, ¿sí? Agregamos esta librería.
Entonces, esto automáticamente nos da la posibilidad de que nosotros vayamos acá a enlazar nuestras etiquetas input con un objeto de tipo tarea que nosotros vamos a tener acá. Ahora, ¿qué es un objeto de tipo tarea? Porque en realidad yo no tengo nada todavía acá, ¿no? Acá tengo, en tarea tengo los componentes y las páginas. Pero yo acá adentro me voy a crear algo que se llama interface. En realidad primero me voy a crear una carpeta y dentro de esa carpeta voy a crear un interface, ¿sí? Voy a crear una interfaz. ¿Para qué me sirven las interfaces? Le voy a poner tarea.interface.ts. Sí, este es un concepto de programación orientado a objetos. Nosotros, siempre que vamos a recibir un objeto en JavaScript, ese objeto, como no está tipado, nosotros la tarea en sí, dentro de ningún sistema, ni JavaScript, ni Java, ni nada, existe un objeto tipo tarea. Yo lo tengo que crear. Entonces, en JavaScript, vieron ustedes que, porque al final todo lo que estamos haciendo es usar JavaScript, esperen que estoy dándole alta, que entró alguien. Nosotros no tenemos manera de decirle, por ejemplo, voy a ir acá a... Primero voy a crear la interfaz y después lo vamos a... En la interfaz se crea de esta manera, con interface. Y acá le ponemos tarea. Dentro de tarea le vamos a poner los atributos. ¿Sí? Le vamos a decir que es un string. Y acá le vamos a decir también que tiene un nombre, la tarea, que también es un string. ¿Sí? De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Creando como una especie de tipo de dato. Porque nosotros acá, en nuestro add tarea, lo que vamos a hacer es agregar tareas y enviárselas a la lista. Entonces, yo acá, en add tareas, voy a crear un atributo que nunca podría, digamos, si yo creo un atributo acá, puedo hacerlo de esta forma. Sí, yo puedo decir acá que tengo un ID y que ese ID está vacío, coma, y que tiene una tarea, y esto me funcionaría igual, ¿no? Perdón, sí, bien digo, así. Y esto me funciona igual, porque esto es un tipo de dato que está separado. Bueno, acá lo voy a tener que, lo tengo que separar por una coma los atributos. Esto es un objeto, pero en realidad, si yo me posiciono acá arriba, este objeto que está acá, eh, no tiene, digamos, es un objeto en JavaScript que en realidad es un atributo de add tarea component, tiene un atributo que se llama tarea y que tiene esto acá adentro, ¿no? Pero no es de tipo nada. O sea, es de un tipo any, si se quiere, de alguna manera, me sirve a mí para, me va a servir, yo podría tranquilamente desde acá ir a mi formulario y poder enviar ese dato desde este lugar. Nosotros eso lo hacemos de la siguiente forma, ¿sí? Ng, vamos a ponerle model. Esto lo podemos usar, el ng model, ¿por qué? Porque nosotros acá agregamos for modules. Si nosotros no agregamos for modules, no vamos a poder utilizar esto. Y esto de alguna manera lo que hace, es cuando vimos nosotros data binding, es si yo hago acá tarea, fíjense que si yo pongo punto, puedo utilizar, digamos, el ID de la tarea, ¿sí? O sea, lo puedo hacer, ¿por qué? Porque ese objeto adentro tiene una tarea, pero el dato no está mapeado, nunca es una tarea. Entonces, una manera prolija de hacer eso, acá obviamente accede porque lo tiene el recurso. Pero lo ideal, obviamente, es mapear esta información y decirle que es de tipo tarea. Y agregar esa interfaz. ¿Sí? Esta la agregamos acá, se importa automáticamente. Esta es la manera más correcta. Yo acá, como hacíamos con los strings, le asociábamos un tipo de dato. Esto a la larga, obviamente, es bastante importante. Siempre es importante que nosotros tengamos interfaces asociadas a este tipo de datos, que si no serían simplemente variables o atributos dentro de una clase que tienen algo, que yo le pongo tarea, pero que no están correctamente identificados. Em, Vamos a cerrar esto que tenemos acá y van a ver que incluso yo puedo hacer que estos atributos puedan ser undefined, bueno, etcétera. Pero ya después nos vamos a complejizar un poco más en ese asunto. Bien, nosotros acá entonces volvemos otra vez a esta parte. Vamos a hacer lo mismo, yo voy a copiar y pegar, una cosa parecida. Vamos a hacer acá lo mismo y lo vamos a poner en el otro input que tenemos acá. Porque al final lo que a nosotros nos interesa es, esto vamos a darle un poquito de forma, voy aprendiendo otras cosas. Perdón, nombre no era tarea. Tarea, acuérdense que el atributo, le puse tarea porque el atributo es tarea. Si yo acá le pusiera nombre, le tendría que poner nombre. Bien. Una de las cosas importantes es que el for
vamos a ponerle acá ID y vamos a ponerle a esto, digamos, le podemos poner, si quiere, le podemos poner un name también para que no nos lance un error importante. Bueno, vamos a chocarnos igualmente con el error, pero a mí lo que sí me interesa es que acá siempre le ponemos un ID cada vez que tenemos un for, porque eso para las personas que son, a ver, no videntes, ayuda, digamos, a navegar. Acá, por ejemplo, en el for le vamos a poner tarea y acá también tarea, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo hago acá, se está ejecutando, bueno, todavía no estoy renderizando ese componente, por eso ahora lo vamos a renderizar primero y después le voy a mostrar cómo se usa ese for. Lo voy a renderizar dentro del list. List va a ser el padre. ¿Qué quiere decir? Que yo acá voy a ir a mi list tarea, que solamente, fíjense que si yo voy a list tareas, solamente tiene esta lista, esta section list, que es lo que nosotros estamos viendo acá, esto que tenemos acá. Esto es mi componente de list. Ahora lo que voy a hacer es agregarle acá el add, ¿sí? El add tarea comp. Vamos a agregar el add. Vamos a... bien digo, ya lo agregué acá. Ahora me voy a ir el interval y lo voy a agarrar acá arriba. Acá. Va a estar súper lento esto. Y lo voy a renderizar este componente. ¿Sí? Lo voy a poner acá, el add tarea. Entonces acá, cuando yo guarde los cambios, se va a ver en pantalla. ¿Sí? Ya lo voy a tener acá arriba. Fíjense que estoy, componente principal, ¿sí? Que está llamando, digamos, a la lista. La lista tiene todo esto, en realidad está llamando al home, y el home tiene la lista, y la lista tiene la tarea, y obviamente su propia lista, y eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Si nosotros vamos a analizar un poco la estructura de este proyecto, y nos metemos, ahora nos vamos a meter en este error, pero yo lo que quiero es analizar la estructura del proyecto. Fíjense que nosotros tenemos el componente principal que es el AppRoot, que adentro tiene el home tarea. Vamos, si quieren, paso a paso. El AppRoot, que es el componente principal. Fíjense que cuando yo selecciono, se pone en celeste el resto. Acá va a tener el App Home. ¿Por qué el App Home? Porque el App Home contiene la lista y la lista contiene la tarea y su lista. Sí, en realidad va a ver que tiene acá el componente App Tarea y la section que tiene la UL. ¿Sí? A esto nos referimos con un árbol dentro del documento. Esta es toda la lógica. Lo que nosotros vamos a aprender hoy, y digo, tuve que armar todo esto para decirle en realidad todo lo que vamos a aprender hoy, tiene que ver con cómo yo comunico de este componente que tenemos acá, de este que tenemos acá, que se llama tareas, yo le voy a enviar información a la lista. Le voy a enviar una tarea entera para que la lista lo muestre en esta lista que tenemos acá abajo. Eso es una comunicación del hijo, porque esto está dentro del list, del hijo add tarea hacia el padre list tareas. ¿Sí? ¿Alguna duda en referencia a esto? Esperen que ahí veo que hay... Déjame hacerte una preguntita. decime. En el, creo que te decía era que en el import pones NG, no, no me acuerdo cómo era, Sí. en el for. NGModel. NGModel. Bueno, ¿ese de dónde salía? Que no me acuerdo. Eso en realidad es una sintaxis de Angular para manejar formularios y sale del ForModule. Ah, ¿Sí? perfecto. O sea, nosotros acá, para poder utilizar eso, tenemos que importar esta librería del Angular Forms. ¿Sí? Esta que tenemos acá es importada, que la importamos acá abajo, que obviamente cuando nosotros la importamos se agrega ahí arriba, me permite utilizar el ngModel. ¿Sí? Simplemente para bindear este dato, porque tarea es un atributo acá. Sí, yo sé que todo esto yo sé que se entiende, después hay que practicarlo y obviamente interiorizarlo con la práctica, no hay otra forma, ¿sí? Em, bien, seguimos entonces en esto. Yo creo que si todo vamos bien, la idea es esta. Ya, fíjense que es importante que tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es esto que tenemos acá, ¿sí? Ya después vamos a ver, vamos a seguir profundizando sobre estos temas, pero esto es importante. Componente principal, dijimos que el home, fíjense que el home es el padre de la lista y el padre, obviamente, al final, o el abuelo, podríamos decir, de la tarea. Porque acá tenemos el home contiene la lista contiene la tarea y en la sección, ¿sí? Podemos decir que la lista tiene dos hijos. Sí, es importante esto de hijos padres, bastante importante. Em,
Bueno, Perdón, seguimos. Gaby, Sí. perdóname, alguien había levantado la mano, Nahuel me parece. Ah, No sé si sí, yo quería no lo veo preguntar acá. algo, Nahuel. Sí, buenas tardes. Gaby, estoy bastante mareado por el tema de React, me lo confundo bastante. ¿Me podrías repasar Eh, rápido cómo funciona el enrutamiento? Porque en realidad no lo... estamos trabajando con las rutas todavía. Ah, ok, ok. No, yo Me mareo fíjate con el que tema del componente que tenés ahí. Vos tenés, entiendo que no, queda tarea, lista, tarea, y te son componentes que vos estás importando de arriba, pues los... claro. Fíjate, la secuencia es esta. Nosotros en Están anidando Angular, componentes, digamos. Claro, la claro. parte principal me pierdo. ¿Cuál es? Afuera de las carpetas. ¿Eso donde estás parado Ah, sería la parte exacto, principal? exacto. El componente principal es este que tenés acá. Digamos, el app component. Fíjate que el app component lo que hace es renderiza el home. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Qué quiere decir? Que cuando se cargue esta página, lo que va a cargar es este H1 más el home tarea. ¿Sí? Ahora hay que ver cada uno de estos, ¿no? Entonces podemos hacer clic incluso en cada uno. Una vez que vos a home tarea haces clic y acá en el home tarea renderiza la lista de tareas, que es lo otro que vos estás viendo acá, lista de tareas. ¿Sí? La lista de tareas renderiza, eh, acordate que estamos en el home, renderiza la lista. Y la lista renderiza, obviamente, la lista más el add tareas. Y entonces al final, la lista, esto podríamos decir es toda la lista. Pero a su vez, todo lo que vos ves acá, en realidad está dentro del home principal. Sí, Pero es simplemente, esa parte la entiendo. no, 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 me faltaba el inicio, de dónde arrancaba, eso no. quería saber. Y en realidad arranca acá en el main. Sí, sí, del main, El pero después Bootstrap dónde seguía. Application lo que hace es componente principal, que es el App Component, levanta el App Component y levanta una Claro. configuración de rutas. Esa configuración de rutas todavía no la tocamos nosotros, ¿sí? O sea, en realidad lo que dice acá es, el componente principal lo que tiene que hacer es proveer rutas. ¿Sí? Las rutas nosotros están en el App Route, pero están vacías, no hay rutas. Ahora, esto lo podríamos solucionar de otras maneras, pero no nos vamos a meter en ese terreno porque si no vamos a terminar, vamos a hacer cosas de otra clase. Pero ya lo próximo que va a ser manejar rutas. Pero todavía eso no lo estamos haciendo. Entonces, para reemplazar eso, de alguna manera, nosotros tenemos que ver algo acá en pantalla. La manera que yo estoy haciendo es por decir, si vos querés pensarlo de una forma, a ver, se me ocurre decirlo de esta. Eh, la component es la tarea, es la caja más grande. Dentro de esa caja voy a meter el home. Dentro de la caja home tengo una lista. Y dentro de la lista tengo la lista y la tarea. Es como, vamos a decir, una mamushka, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Sí, El app component es la muñeca más grande y podríamos decir hasta el último nodo. Acá nosotros estamos yendo en un árbol de componentes desde la raíz, en este caso el app root, app component, hacia las ramas que en este caso finalizan en la tarea y en la lista. Es genial, simplemente eso. gracias. Entonces, lo único que hice fue en realidad al renderizar esto y ir metiéndole adentro de la caja siguiente cosas, cuando renderice esto estoy renderizando todo esto que tenemos acá. Básicamente es eso. Pero bueno, lo que nos ocupa, esto que está bueno reemplazarlo porque a mí me parece que esto es más significativo incluso que a veces aprender algunas otras cosas porque esto es lo que va a hacer que nosotros entendamos después cómo funcionan las rutas. Bien, seguimos entonces. Yo estaba acá preocupado en solucionar este error. ¿Sí? Este es un error bastante común que se soluciona de dos maneras. O poniéndole un name digamos, a cada uno de los componentes o utilizando, a mí me gusta más utilizar esto, ¿no? Me gusta copiar esto, es más fácil. Más que nada para darnos cuenta que nosotros acá, esto ocurre porque en el add tareas fíjense que está asociado acá, ¿no? Input, ngModel, está asociado, digamos, a este tema de acá. Nosotros le tenemos que decir, o le tenemos que poner un name, o le tenemos que decir que el componente es un componente standalone. Y entonces simplemente haciendo esto, lo resolvemos, ¿sí? Ese error va a desaparecer. ¿Sí? Cuando desaparezca eso, fíjense que ahí ya murió el error. ¿Sí? Ya está desaparecido. Pero a mí lo que me interesa es que cuando yo haga clic en este botón, en el botón Add, este que tenemos acá, lo que me interesa es crear una tarea. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Nosotros ya tenemos la tarea acá. Lo que podemos hacer es, supongamos, un método que se llame addTarea. Y este método le vamos a, acá adentro, vamos a ver, vamos a meter un console log, ahí está, console log. Y vamos a ver el dis.tarea. Van a ver cómo funciona. Acá lo que voy a hacer es llamar con el evento click, evento que nosotros vimos cuando vimos event en la clase anterior. El evento click me va a permitir llamar el addTarea. El addTarea se va a ejecutar y lo que va a hacer es, estos datos que yo vaya cargando de acá, los va a tirar, digamos, al objeto. Entonces, nosotros vamos a poner 1, tarea, y obviamente me lo va a mostrar en pantalla, ¿no? Me va a mostrar acá en la consola, ¿no? Fíjense cómo se acaba de crear la tarea. ¿Sí? ¿Te puedo Y yo preguntar? pongo tarea 2, dame un segundito. Pongo tarea 2, pongo add y se va a crear la tarea 2. Ahora lo que tenemos que hacer esto es enviárselo al padre para que lo vaya guardando en esta lista que tenemos acá. Decime. El evento este clic, que fue el que hicimos la clase pasada, vos creaste varios componentes, Sí. que uno de ellos era eventos y bueno, dos más, no me acuerdo bien. Property Eh, de interpolación. Bien, sí, esos tres. Una vez que los creaste, ¿no los necesitas más o vos los creaste para mostrar cómo se hacían? Porque ahora vos lo estás No, llamando y no los no. tenés. No necesito eso. Eso lo creé para enseñar una manera. Nosotros acá eh, estamos aprendiendo otra cosa. Nosotros acá lo que estamos aprendiendo, en la primera clase, lo que aprendimos es a enviar información de acá hacia acá. Bueno, en realidad está medio fea esa flecha, ¿no? Básicamente, esperen, ahí está. Nosotros aprendimos a enviar datos de acá para acá. Así no se hace, sí, podemos decir de esta manera, o de acá para acá. Sí, nosotros enviamos datos desde el HTML hacia el TS y del TS al HTML. Entonces eso lo aprendimos con los eventos y lo aprendimos con la interpolación y bindeando propiedades, o sea, es decir, seteando propiedades de las etiquetas. Pero acá lo que estamos viendo es otra cosa. Estamos viendo, o vamos a ver en realidad, cómo comunicamos nosotros, desde este componente le comunicamos a la lista una tarea. Y estos son componentes distintos. O sea, no es una comunicación interna dentro del componente, sino entre componentes. Sería Yo voy a como primero lo ejecutar. hicimos adentro de los componentes y después por un componente Exacto, con otro. exacto. Ahora vamos a hacer la comunicación entre componentes. Ahora, antes era dentro del componente, ahora entre componentes. Yo voy a ver cómo comunicar del hijo al padre y Mario va a explicar cómo comunicar del padre al hijo, que son los dos procesos que vamos a ver hoy. Gaby, Seba estaba pidiendo si le podés mostrar el código del método de vuelta. Sí, Calculo que sí, debe sí, ser el ahora, del... Ah, ya lo vamos a ver, Seba, queda sí, tranquilo. ok. Sí, sí, ya lo vamos a ver porque todavía nos falta bastante. No nos falta bastante. Entiendo en líneas de código no tanto. Bien, les decía. Bueno, acá nosotros sí seguimos apretando. Por supuesto, vamos a seguir logrando el objetivo de seguir agregando tareas. Pero claro, nosotros acá simplemente lo que estamos haciendo es seteando una tarea, nada más que eso, ¿no? Los datos que yo estoy cargando en tarea.id es como que el valor me lo va pasando, digamos, a mi TS. Podemos decir que la comunicación que, que, que nos permite ForModule es enviar datos desde el HTML hacia el TS. ¿Sí? Hacia esta variable que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Porque es tarea. Nosotros estamos acá. Tarea es este dato que está acá. Esto está claro, ¿no? Entonces, Sí, sí. cuando yo hago clic en este evento, se ejecuta este método. Y este método, ahí lo mostramos a Sebastián, lo único que hace es un console log de esta variable. Nada más. Hasta ahora no hace nada. Nada más que eso. Nada más y nada menos, porque lo que nosotros ahora tenemos que hacer es emitir este valor hacia el padre. Y eso se hace con muy poquitas decisiones, por decirlo de alguna forma. Pero ahora lo vamos a ver. No, podemos usar local storage, pero todavía no vamos a llegar al local. ¿Sí? Vamos a hacerlo con otra estrategia, por decirlo. Esa estrategia, y es ahora sí, ya vimos formularios, ahora nos vamos a meter con otro tema de hoy, que también después lo va a seguir repasando Mari, que es el tema, Mari también va a ver tema de formularios, que es la comunicación entre componentes. Y acá vamos a agregar el @output.
que es el que yo voy a mostrarles. El arroba output es, fíjense que acá pertenece, digamos, al core de Angular y sirve como un decorador más para envolver una variable. Le vamos a poner emitir tarea a esta variable. Le vamos a poner emitir tarea. Y vamos a decir que es igual a la instancia de un objeto que se llama event emitter, de una clase, ¿sí? De una clase que se llama event emitter, que entre diamantes, nosotros le tenemos que decir en el diamante, acá, que lo que vamos a emitir es una tarea. Y para esto también nos sirve el mapeo de datos, ¿sí? Entre otras cosas, para decirle específicamente lo que vamos a emitir. Siempre trabajar con tipado es más seguro, ¿sí? Es más prolijo, pero también es más seguro. Porque ya sabemos lo que enviamos y sabemos del otro lado qué es lo que tenemos que recibir. Bien, y entonces, una vez que hicimos esto, para repasar un poco el patrón decorador, nosotros tenemos un arroba component. Si yo decoro esta clase, además de ser una clase, es un componente. Cuando yo estoy decorando con este arroba output a este atributo que tenemos acá, nosotros le decimos a este atributo que este atributo va a tener la posibilidad de emitir, digamos, datos, de poder emitir algún tipo de dato a través de algún método, ¿sí? De algo que tiene, que nos da la posibilidad. El método se llama emit y ahora lo vamos a usar. ¿Lo vamos a usar en el contexto de qué? Lo vamos a usar en este contexto, en el contexto del método, que es el que nosotros vamos a llamar cuando hagamos clic. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, hasta ahí perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamar ese atributo que se llama emitir, tarea, y le voy a poner emit. Ese es el método. No es un método que escribimos nosotros, pertenece, digamos, a la librería de Angular. Y acá lo que vamos a emitir es el dis.tarea. Esto es lo que vamos a emitir. ¿Qué quiere decir? Cuando uno emite, alguien tiene que recibir ese dato, de alguna forma. Y para eso, como todo en Angular, y creo que como en React lo mismo, hay toda una sintaxis. Lo que sí voy acá es a volar esto, pero simplemente para no contaminar el código que es realmente el útil, que es el que tiene que ver digamos, con emitir. Fíjense que acá nosotros ya finalizamos, así de simple, ya finalizamos lo que tenemos que hacer de este lado. Ya nosotros creamos el emisor, emitimos la tarea cuando hagamos clic acá, y ya lo que estamos emitiendo es este atributo. Bindeado, obviamente, que sabemos que lo hacemos gracias al ngModel. Eso es lo que hicimos. En resumen, son los pasos que acabamos de hacer. Así que esto lo vamos a cerrar. Y nos vamos a venir, digamos, al list tarea, que es el padre. ¿Por qué es el padre? Porque si yo voy al HTML, veo que acá está el hijo, que es la tarea. Esto es posible porque funciona de esa manera. Acá le vamos a poner, si quieren, vamos a meter un H3, le vamos a poner listado de tareas. Este listado de tareas lo vamos a hacer dinámico y vamos a repasar un poco algunas cosas que vieron con Mari en la clase pasada, que tiene que ver con las directivas. Y nos vamos a meter en todo este componente que está total y absolutamente vacío. Y voy a crear una lista de tareas, ¿sí? Voy a crear una lista fíjense que la voy a mapear y le voy a decir que es un arreglo, que ese arreglo está vacío. Y dentro, a ver si voy a tener que, esperen que tengo que importarlo esto, porque si no me va a tirar un error. Es un arreglo vacío. Voy a crear un método, ese método se llama, no sé, bueno, vamos a ponerle agregar, para no confundir con el add anterior, agregar lista, sí, agregar list, vamos a poner tarea. Y en esta agregar lista tareas, lo que nosotros vamos a agregar es una tarea que nos va a venir de algún lado. ¿Sí? Con lo cual, acá nosotros vamos a tener una tarea, dos puntos de tipo tarea. ¿Sí? Tipamos todo lo que podamos. Y acá vamos a emitir, vamos a agregar a la lista de tareas, lista, y esto se puede hacer de muchas maneras. Una de las maneras que podemos hacerlo es solamente mediante push. Push, no pop. Push, y vamos a agregar la tarea que nos ingresa por parámetro. Nosotros necesitamos llenar esto. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer de este lado es utilizar, esto lo voy a borrar, bueno, en realidad, sí, lo vamos a borrar.
La vamos a borrar, pero última lo creamos ahora. Vamos a utilizar la directiva for. Esta directiva for, perdón, la directiva for, ahí va. For, esperen, a ver. Sí, no está bien, no necesito agregar nada. For, ahí está. Pensé que necesitaba agregar algo, pero no. Con el ngFor sí necesitamos agregar nosotros el common module, pero en este caso no. Bueno, acá esto es lo que habían visto como el otro día, que es un for. Un for como digamos, estructura de control, digamos, una estructura repetitiva. Y esta estructura repetitiva lo que va a repetir es este LI. Tantas veces necesita hacerlo, ¿no? En la vista. En este caso, toda la cantidad en este caso está vacía la lista, así que obviamente no va a tirar nada. Pero acá nosotros necesitamos decirle que esos ítems de la lista, o todas esas tareas de la lista, ahora le vamos a poner un nombre si quieren, vienen de esta lista, que es, obviamente, ahora está vacía. Entonces, a este le podemos cambiar el nombre si quieren. Acá le puse lista, pero acá le podemos poner, no sé, tarea, ¿no? Le podemos poner si quieren, y le podemos poner tarea. Y acá vamos a utilizar, fíjense que muchas de las cosas que vimos en la primera clase, que es la interpolación. Y en la interpolación vamos a tener tarea.id. Vamos a mostrar el ID, vamos a dejar un espacio acá y vamos a bindear el otro dato, que es tarea.tarea. Desde ya que esto lo que va a suceder es que no va a mostrar nada de nuestra lista. Fíjense que acaba de desaparecer toda la información porque, claro, está vacía la lista. La lista está totalmente vacía. Pero como les dije, ahora viene, leamos el último paso, que es, esperen que voy a ocultar acá esto, porque si no me vuelve loco. Bueno, tenemos nuestra lista vacía. Si yo agregara, vamos a comprobar que funciona, ¿no? Pero si yo acá agregara algún elemento a la lista, supongamos, no sé, vamos a ponerle ID 1, ¿sí? Vamos a ponerle o lo que sea, ¿no? Vamos a ponerle tarea principal, ¿sí? Fíjense que acá me lo va a mostrar, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a dejarlo vacío esto porque lo vamos a ir agregando de forma dinámica. Voy a borrar los cambios. Entonces tenemos el agregar tarea acá. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo, y ahora viene podríamos decir, el último paso, uno de los pasos súper importantes. Así como en esta, repasando, nosotros tuvimos que crear el @output del lado del hijo, ahora acá en list tareas, donde tenemos el componente principal, lo que tenemos que hacer es recibir esos datos. ¿Cómo los recibimos? Bueno, los vamos a recibir como un atributo acá, ¿no? Pero en realidad es un evento, porque emitir es un evento. Emitir tarea es esta, esperen que voy a cerrar acá. Bueno, vamos acá. Emitir tarea es esta variable, ¿sí? Fíjense, la que tenemos acá, emitir tarea es esta variable. Y esta variable va a ser igualada al método que agrega a la lista, que en este caso es el método agregar lista tarea. Entonces, esto va a ser igualado a agregar lista tarea, pero me sigue tirando un error. ¿Por qué? Porque recibe una tarea. Digamos, ¿de dónde viene esa tarea? Y es acá también donde, en teoría, ¿no? Sucede un poco la magia de la programación, ¿no? Em, acá, bien digo, acá, fíjense que yo recibo una tarea y nosotros sabemos, porque programamos, que si yo le pongo un argumento a, a un método, le tengo que decir, le tengo que pasar ese argumento. No siempre, pero casi siempre sucede. Nosotros habíamos visto cosas de la primera clase, el famoso pesos event, ¿sí? El famoso pesos event me sirve para recibir ese dato que viene en este caso del hijo. Lo recibo de esa manera. Voy a decir, bueno, y esa es la magia. Esa es la librería, se hace de esa forma. No hay otra manera. Pero fíjense que todo sucede en el contexto de una etiqueta. De una etiqueta donde llamo a un evento, ese evento llama a un método, ese método recibe lo que envía este evento. Es así, es de esa forma, ¿sí? Entonces, si yo acá agrego 1, supongamos, ahora va a pasar algo raro que lo vamos a solucionar, ¿no? Me voy a anticipar. Pero vamos a poner estudiar Angular, ¿no? Para poner algo con consistencia. Y fíjense que ahí me lo agregó sin ningún problema. Acabo de enviarle esta tarea, que ustedes saben que vive en otro componente,
se le acabo de enviar a la lista. Pero fíjense lo que va a pasar ahora. Si yo escribo acá esto, dice, pero ¿cómo? ¿Me está modificando? Sí. Bueno, y acá aparece un concepto que tal vez es de las cosas más importantes que voy a decir en toda la hora que me toque dar la clase. Y que es que en JavaScript, no en Angular, no en TypeScript, en JavaScript, acá me voy a setear acá, me voy a poner en Add tareas, todos los atributos se pasan por referencia. Algunos están más familiarizados con este concepto y otros no. Pero ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, cuando recibimos este dato, yo sé que es un concepto bastante complejo de entender, cuando recibimos este peso event que tenemos acá, lo que recibimos es esta tarea. Bueno, en realidad lo que nosotros le estamos pasando es la referencia de esta tarea. ¿Qué sería la referencia? Sería la dirección de memoria donde se encuentra este dato. Entonces, como dije recién, todos los datos se pasan por referencia en JavaScript, nosotros necesitamos hacer una copia de esta tarea. Porque si no va a pasar esto. Yo voy a agregar la tarea y fíjense que siempre se va a agregar la misma. Después le voy a poner 2024 y siempre es lo mismo. Y obviamente todos sabemos que está mal. No es el funcionamiento deseado. ¿Por qué? Porque siempre estamos pasando la misma referencia. Entonces siempre estamos modificando esta dirección de memoria. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer una copia. Esa copia la necesito hacer donde nosotros en realidad la estamos recibiendo, como le dije, en el pesos event que es acá. Bien, entonces lo podemos hacer mediante el spread operator. Y acá voy a decir la segunda cosa más importante que, que voy a decir en esta hora. Y que es que esto me soluciona el problema, porque lo vamos a ver. Y en esta problemática está perfecto, ¿sí? Vamos a poner acá tarea 1 si quieren, y le agregamos la tarea 1. Si yo agregue la tarea 2, me va a agregar la tarea 2. Si yo agregue la tarea 3, me va a agregar la tarea 3. ¿Sí? Perfecto, funciona. Divino, hermoso, precioso. Bueno, pero les decía, una de las cosas que voy a decir, muy, muy importantes también, es que el spread operator solo hace una copia del objeto siempre y cuando ese objeto sea un objeto que tiene, podríamos decir, un primer nivel. Hace una copia del primer nivel del objeto. Yo sé que digo primer nivel y ya se lo estoy complicando. Pero yo me hice un ejemplo de esto entendiendo esa situación. Nosotros tenemos acá, en el spread operator, tenemos dos niveles en este objeto. Porque tenemos un objeto en este primer nivel que tiene un atributo de tipo ID, un atributo de tipo tarea, y en este tiene un user asociado a la tarea. Como decir quién hizo esa tarea, supongamos. Entonces, esto es un segundo nivel, porque es un objeto dentro de otro objeto. Y los que programaron en React o en algo de eso saben que esto es recontra común. Si yo utilizo solo spread operator, voy a poder hacer una copia de este primer nivel nada más. Esto lo voy a pasar por referencia. Entonces, cada vez que modifique esto, voy a estar modificando la referencia. Y eso puede traer un montón de errores. Para eso Angular incorporó algo muy importante, que es una función. Repito, esta solución no es que está mal, porque el objeto tiene un solo nivel. ¿Para qué voy a complicar la cosa? Hay un método dentro de Angular, digo dentro de Angular, no en JavaScript, creo que en JavaScript no sé si está, pero bueno, que se llama un método, ¿no? Que se llama, lo voy a copiar acá adentro. Primero lo voy a ver si lo voy a poner afuera primero. Voy a crearme una variable. No voy a crear una variable. Le voy a poner. Sí, me voy a tener que crear una variable porque me retorna un dato. Vamos a crear una variable que se llame t, supongamos, no importa cómo se llame la variable. Y vamos a poner acá este método que se llama structure_clone. Si nosotros enviamos acá la tarea, me va a generar una copia y yo esa copia la voy a poder meter acá adentro, ¿sí? Y esto al final va a terminar funcionando igual que lo mismo. Por supuesto que si yo hago esto y lo meto acá adentro va a funcionar exactamente igual. Pero bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces esto acá, esperen que guardo. Voy otra vez obviamente a agregar una tarea. Igual Tarea usamos el 1, vamos a clon, poner o sea, en vez del spread. tarea.
Eh, no entiendo igual la acotación, pero decime, a ver, no sé por qué me lo Claro, decís. claro, porque vos me dijiste de que si usamos el spread y tenemos más niveles, nos puede dar problema, pero Sí, recién con el que mostraste te hace el clon completo, o sea que ahí no tendríamos más problemas con los niveles, ¿o no? claro, exacto. Y entonces digo, Sí, usemos solamente el clon por las dudas, diría. O sea, o hay un problema sí. de performance, porque capaz que eh, me decís, no, pasa que si es una tarea Y sencilla no te es, conviene. es probable que haya un problema de performance, cualquier cosa que implique una copia de un objeto. No sé si vamos a notarlo claramente. Yo lo que digo es que hay dos maneras de hacer las cosas y después esas maneras tendremos que ver en algunos escenarios se testea cualquier tipo de rendimiento. Nosotros estamos acá tratando de aprender y enseñar y aprender ambos, ustedes y nosotros. Y, y al final no sé si estamos hoy, podemos poner algún tipo de discusión en el escenario, como decir, bueno, mirá, sí, en realidad siempre pusimos, y Claro, no claro. sé, no sé si es válido por ahí, es para un foro, o en realidad, como cualquier cosa en la programación, tiene que ver con el contexto. En una de esas, por ahí el objeto es demasiado grande y a mí, por ahí en una de esas, lo que me interesa está en el primer nivel y el otro no lo voy a tocar nunca. Habría que analizar un montón de detalles, tal vez, ¿no? Pero son dos maneras de hacer las cosas. De las cosas más importantes que se dijo, tiene que ver con que JavaScript maneja sus atributos siempre por referencia y que obligadamente nosotros vamos a tener que hacer una copia de eso. Y ahí tenemos dos maneras de hacer las cosas, digamos. Eso, yo ya con eso me parece más que suficiente. Después podemos ver si utilizar este método está mejor pero eso yo creo que no Sí, es algo que escapa de uno... la base que dijiste, ese de Esa que, mira, hay que estás analizar agregando, se detalles. te está copiando. Eso de lo simple. No, sí, sí. No, yo porque veo que estos problemas para mí eh, son difíciles de buguear si no viene un profesor y te lo explica así, te volvés loco. Esa parte de la referencia. ¿Por qué me lo copia igual y que te tenés que hacer el spread? Entonces digo, no, Sí, nada, es detalles. verdad eso. Sí, a ver, eh, está bueno saber que el spread tiene esa limitación, que no todo el mundo la sabe, ¿eh? La verdad es que no lo recordamos, porque no es que hay algunos que sabemos más que otros en eso, sino que a veces no la recordás las cosas. Son tantas cosas en programación. Es muy difícil decir uno, yo sé todo. O sea, por ahí en un momento lo aprendés y te olvidás y dices, uy, es cierto que estaba tal cosa. Eh, pero no, después ya por ahí la discusión de si esto lo usamos por las dudas o no, ya sí, por ahí tiene que ver más en el contexto de alguna problemática. Pero está bueno saber que tiene esa limitación de periodo perito para no volvernos locos si en algún momento nos suceden ese tipo de errores, ¿no? Claro. Che, yo no quiero modificar esto, pero lo estoy modificando. ¿Y por qué si yo utilicé? Bueno, ahí es donde, eso me parece que es más significativo. Lo demás de acordarse de que solamente es ese nivel y que hay alguna solución por ahí dando vuelta. Capaz que no nos acordamos del método, pero bueno, sabemos que existe. Bueno, por mi parte ahora le voy a pasar, me da que puntualidad total, para que veamos la otra parte que tiene que ver con el input. Nosotros acá vimos del hijo hacia el padre, ahora vamos a hacer del padre hacia el hijo. Y las dejo con... Bueno, ahí, ahí te paso, Mari. Dale, dale, comparto. Ahí está. Para que. Ahí vamos. Está un poco lento la cosa. A ver. Sí, yo voy a desconectar la Sí. cámara justamente por eso, Ah, porque... Desconectar la cámara, sí. Mari, sí, así, total, no Dale, dale, dale. Para. para Sí, así para que ya es menos vuelva el tráfico. control. Ok, ok. A ver, ahí oculto esto. Panel de video, lo oculto. Bien, ahí estamos. Ya Formularios sé. reactivos, chicos, es para la próxima, Mm, seguramente, o la otra. Seguramente la otra o la otra en algún momento lo vamos a ver, sí, seguramente, pero no hoy. La idea es que aprendamos esto primero. Un segundo que se vuelve a aparecer todo el tiempo la barra de ocultar control. Se me aparece todo el tiempo que muevo. Bueno, se está viendo ya, ¿no? Mi visual, sí. Sí, sí, sí. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Bueno, yo simplemente en principio voy a retomar el proyecto de Gaby, ¿no? Como verán, ¿sí? Está la tarea, ¿sí? Con los componentes adentro, bueno, lo que estuvo mostrando Gaby. Acá en el app component
Sí, voy a dejar el componente padre, yo ahora les voy a mostrar qué componentes voy a usar, pero esto lo vuelo, esto lo dejo, ok, ahí, bien. Como mostraba hoy en el ejemplo de él, bueno, acá tenemos el app component, ¿no? El que va a levantar el componente, digamos, padre de todos, ¿no? La caja más grande de todas, ¿sí? Yo acá tengo, que ya está armado para no perder tiempo, ¿sí? Simplemente una carpeta que se llama input, que tiene adentro dos componentes, ¿sí? Uno que se llama padre y el otro que se llama hijo, ¿está? Porque lo que vamos a ver acá es lo que vieron recién, pero al revés, o sea, la comunicación desde el padre hacia el hijo, ¿sí? El padre le va a enviar algo al hijo. En principio vamos a ver un ejemplo simple, ¿bien? Em, Vamos a ver al padre, vamos a ver acá, bien, voy a renderizar, voy a levantar el proyecto. Bien, ahí estamos, perfecto. En principio no hay nada, obviamente, ¿sí? Vamos a abrir con un section, ujú, y vamos a poner acá simplemente un H2, bueno, vamos a decir componente padre, vamos a decir, como para ubicarnos. Ahí estamos, componente padre. Bien, ahí se está viendo bien. Componente padre, ok. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es, en principio, ¿sí? O sea, repito, desde el app component estamos levantando el componente padre, ¿sí? Dentro de la caja más afuera de todas, la principal, estamos llamando el componente padre. Y dentro del componente padre, ¿sí? Vamos a llamar, vamos a hacer acá, vamos a tener el componente hijo, ¿bien? Entonces, para llamarlo tengo que importarlo, ¿sí? Porque esto es un componente, bueno, de standalone, ¿sí? Entonces directamente importo acá el componente que voy a necesitar, ¿no? Que va a ser el hijo component. Ok, ahí estamos. Bien. Entonces ya acá en el HTML ya lo puedo llamar, ¿no? Es app hijo. Ujú, bien, ahí estamos. Bien. Esto por otro lado. Ahora bien, vamos al hijo, ¿sí? En el HTML del hijo vamos a simplemente poner un texto como para que se sepa que estamos renderizando. Epa, está un poco tildado la cosa. Bien, estamos diciendo que este es el componente hijo. Vamos a poner así. Ok. Vamos a ver en pantalla, ¿sí? Componente padre. Por fuera contiene el componente hijo. Todo a su vez contenido dentro del app component, ¿no? La caja mayor de todas, ¿ok? Bien. Ahora bien, en principio vamos a mandarle simplemente un mensaje, ¿sí? Al hijo, como para ver cómo funciona esto del @input. Entonces, en el padre vamos a definir una propiedad que simplemente se llame mensaje padre, ¿sí? Mensaje padre va a ser de tipo string, en principio, ¿sí? Y vamos a decir mensaje desde el padre. Ok, mensaje desde el padre. Bien, nosotros queremos que este texto que está contenido dentro de la propiedad del mensaje padre, dentro del padre, ¿sí? Le llegue al hijo y lo muestre en pantalla. Bien, entonces, teníamos el hijo por acá. Entonces, en el hijo vamos a decir, ahora sí, vamos a decir @input, lo mismo que vieron antes con el output, bueno, parecida a la decoración, ¿sí? Vamos a nombrar la variable, podría ser mensaje simplemente, ¿sí? Va a ser de tipo string, le decimos, ¿sí? Y dos cosas. Si no la inicializo, acá ya me está tirando el error o la inicializo en vacío, o sea, o hago esto, ¿sí? Ahí. O lo que puedo hacer también es, acá al ladito, ponerle el signo de exclamación, que quiere decir que que más tarde va a recibir un valor, digamos, ¿no? Simplemente eso. Cualquiera de las dos formas. Bien, entonces acá ya está preparada, ya hay una propiedad en el hijo que está preparada para recibir ese mensaje desde el padre, ¿sí? La forma de mandárselo es la siguiente. Acá, ¿sí? En el tag del app hijo, cuando llamamos en el HTML del padre al hijo, decimos con los corchetes, como vieron la otra vez con Property Binding, ¿sí? Acá ya me aparece incluso la opción, ¿sí? Me está nombrando cómo se llama en el hijo la propiedad que la va a recibir, ¿sí? Que va a recibir ese mensaje desde el padre. ¿Bien? Y acá lo que me está pidiendo es el nombre de la propiedad del padre que yo le quiero mandar, que en este caso es mensaje padre. Entonces, acá ponemos mensaje padre. Bien, ahí estamos. Entonces, le estamos diciendo que queremos que esto todo va a suceder gracias al input, ¿no? Al @input que tenemos acá en el hijo, que desde el padre
acá, veamos desde el padre, ¿sí? Esta variable mensaje padre con su contenido, o sea, el contenido básicamente, sea transmitido al hijo, ¿sí? Entonces vamos a, no la renderice en el hijo. Bien, esto me estaba olvidando. En el hijo, por supuesto, acá la está recibiendo con un input, pero no la estaba mostrando. Entonces vamos a poner un div, vamos a hacer una P. Bien, y acá le digo, por ejemplo, mensaje, ¿no? La llamo entre llaves, interpolación, ¿sí? Como se llama en el hijo, porque yo estoy parada en el hijo y la quiero mostrar, ¿sí? Al contenido de esa frase. Entonces, ahora sí, mensaje desde el padre. ¿Está? Esa es la forma de enviar algo desde el padre al hijo. Esto simplemente fue un string, ¿no? Una frase común. Yo ahora voy a poner otros ejemplos como para, de paso, también mirar un poquito más lo de los formularios y eso, ¿sí? Y enviar algo un poquito más complejo. Igual va a ser un caso dentro de todo simple, pero un poquito más complejo que esta frase, ¿sí? Bien, para eso vamos a hacer una cosa. Estamos parados acá, en esta carpeta de input, ¿sí? Voy a crearme una carpetita que diga interfaces, ¿sí? Parecido a como lo vieron con Gaby en las tareas, ¿no? Que tenían su carpetita de interfaces. Y dentro de esta interfaz, bueno, con Gaby ya vieron que crean el archivo. Yo voy a hacer algo distinto, solo con estos snippets que yo les mostré la otra vez. Yo tengo otro que genera un componente desde Angular Schematics, ¿no? Y por acá esta interfaz. Listo. Acá le digo cómo quiero que se llame. Va a ser persona. Va a ser una persona. Confirmo. Listo. Y ahí me creó el esqueleto básico para hacer la interfaz de persona. Esto lo vamos a later, listo. Bien, la persona simplemente, bueno, vamos a darle un nombre de tipo string y un mail. Esto porque vamos a crear un pequeño formulario, ¿sí? Esto vamos a ahí, perfecto. Y entonces necesito tipar este dato que vamos a estar usando. ¿Está? Bien, eso por un lado. Bien, volvemos al padre. Ok, ahí estamos. Y lo que yo quiero ahora, yo acá voy a crear, esto lo vamos a dejar un cachito acá. Esto lo lo voy a dejar un cachito ahí. Yo acá lo que voy a crear es un formulario básico, ¿sí? Vamos a hacer form. Bueno, lo vamos a hacer como lo hizo Gaby antes. Vamos a hacer un field set. Vamos a hacer que queda lindo, un legend. Vamos a hacerlo acá. Ay, me gusta. Formulario. Bien. Y acá adentro, bueno, la etiqueta form, ¿sí? Esto va a ser un formulario básico. Vamos a hacer un espacio ahí. Y vamos a decir un label. Vamos a decirle nombre. Esto lo vamos a bindear después con el ID, como vieron antes. Esto va a ser nombre. Bien. Un input de tipo texto, ¿sí? Acá en el ID, para que esté relacionado con el for del label, ¿sí? Le ponemos el mismo. Bien. En name ya van a ver para qué sirve. También le vamos a poner nombre. Y vamos a generar otro para el email. Label, email, input de tipo email. Ahí va. Le vamos a poner en el name email y en el ID lo mismo. Ok, perfecto. Bien, en principio, bueno, vamos a dejar también un botón abajo de tipo submit, enviar. Bien, básicamente un esqueleto básico de formulario, ¿no? Ahora lo vamos a ir complejizando un poco más. Un segundo que tomo agua. Bueno, veamos lo siguiente, ¿sí? Para usar, yo voy a usar clases de formulario, ¿no? También, como si se acuerdan antes, tuvimos que importar el forms module, ¿sí? Entonces me voy al componente en donde estoy parada, ¿sí? Importo forms module antes que nada como para poder usar las clases que necesito, ¿sí? Bien. Y acá vamos a hacer algo similar, en principio a lo que hizo Gaby, ¿sí? Primero entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a generar acá, vamos a hacer una cosita acá. Vamos a crear acá una persona, una propiedad de persona, ¿sí? Una propiedad de persona. Va a ser de tipo persona, por eso creé la interfaz para poder usarla, ¿sí? De tipo persona. Y le vamos a decir, acá me dice que no está encontrando persona, ahora lo importo. Y le vamos a decir nombre, dos puntos,
vamos a decirle, no, vamos a hacer así, vacío. Email, dos puntos vacío. Está. Persona, bueno, vamos a importar acá. Importamos la interfaz. Bien. Me pide, sí. Ok. Ujú. Ahí está. Me está pidiendo por acá. A ver. Ya sé. Qué tonta, qué tonta. Ahí vamos. Bien, perfecto. Acá tenemos, o sea, tenemos una propiedad que se llama persona, que es de tipo persona, ¿sí? En principio con un nombre vacío y un email vacío. Esto me va a servir para yo poder bindear, digamos, para yo poder asociar, ¿sí? Ahora voy a usar ngModel, como vieron antes con Gaby, y yo para poder asociar los inputs, ¿sí? Lo que yo vaya cargando en cada input, que se vaya asociando, ¿sí? Con los atributos de esta variable de tipo persona, ¿sí? Entonces acá yo voy a llamar al ngModel, ¿sí? Acuérdense, entre corchetes y entre paréntesis, ngModel, ¿sí? Igual, y acá tengo que indicarle, ¿sí? O sea, a qué atributo lo estoy vendiendo, ¿no? Digamos, con quién lo estoy asociando yo a ese valor que tenga el input, ¿está? Que se llama, era persona, bien, persona.nombre. Persona.nombre, ¿ok? Eso por un lado. Y lo mismo para el email, ¿sí? Lo copio directamente, bien, perfecto. Ahí estamos, y acá le cambio y le pongo email. Cualquier cosa, chicos, pregúntenme, ¿eh? Yo por ahí hablo un poco rápido, ustedes me paran. Bien, eso en principio, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo cómo está esto. Ok, ahí estamos. Vamos a inspeccionar, vamos a dejar la consola por las dudas acá. Ok, bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos vamos a hacer un evento acá. Esto después lo vamos a complejizar un poquito, ¿sí? Pero para mostrarle más cosas de formulario. Pero al principio, algo muy básico, vamos a decirle que va a haber un método que se llama enviar. Y acá vamos a declarar ese método y vamos a mostrar, persona. Bien, persona, dispersona es. Dispersona, ok, ahí estamos. ¿Sí? Ahí simplemente lo que estoy haciendo entonces es generar un formulario muy simple, ¿no? Como habíamos visto hace un rato, con el nombre, ¿sí? Y el email. Bien. Van a ver que yo no usé el ngModel Options porque estoy usando el atributo name, ¿sí? Si yo no tuviera acá declarado el atributo name, que lo que hace es, digamos, asociar este atributo, que, digamos, este input, que va a ser de tipo form control, digamos, no importa ahora, pero en realidad lo que hace el atributo es, digamos, permitirme a mí después interactuar con este campo de input. Ya van a ver más adelante ahora cuando yo siga con la explicación de cómo lo podemos usar para validarlo y demás. Pero eso es lo que está haciendo. Si yo no hubiera puesto el name, ¿sí? Sí hubiera tenido que poner el ngModel Options standalone true que usó Gaby, ¿sí? Eso por otro lado. Bien, entonces, acá tenemos un método que se llama enviar, que lo que voy a hacer es imprimir la persona, ¿sí? Cuando yo haga clic en el botón de enviar, ¿estamos? Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a ver, entonces le digo, a ver, Marina, y en email, mm, bueno, cualquier cosa. En principio podría poner cualquier cosa porque no estoy usando validadores, ahora vamos a ver más adelante. Bueno, ¿no? Cuando yo aprieto enviar, ven, por acá está imprimiendo, ¿sí? Está, como vieron, digamos, se bindió, se asoció, ¿no? Lo que yo estaba ingresando en el input, ¿sí? Con los atributos de la persona, gracias a ngModel, ¿no? Este data binding que se dice two-way data binding, ¿no? Que va y viene, ¿no? Es un evento y a su vez es una propiedad. O sea, yo puedo cambiar acá, como vieron recién, yo agrego algo en el input, lo cambian la propiedad. A su vez, yo podría desde acá hacer una lógica X, ¿sí? Al nombre agregarle una letra más y estaría también cambiando desde el componente el HTML, ¿sí? Eso por un lado. Bien. Ahora, lo que vamos a ver cómo estoy ahora para explicar una cosita. Sí, estamos bien. Vamos a ver una cosa. En el form, esto lo que voy a mostrar ahora es para complejizarlo un poquito más y poder usar
unas validaciones básicas, ¿sí? Para que vean cómo también podría yo manejarlos digamos, desde verlo como un formulario, ¿no? Con ciertas clases yo le puedo dar ciertas características a estos inputs y tratarlo como un formulario y aplicar validaciones y demás. Siempre recordando que digamos, este tipo de formularios que se llama basado en plantillas digamos, es la forma más básica de trabajar, no es la mejor, ya vamos a ver más adelante la de formularios reactivos, pero bueno, es básicamente para verlo de una manera más simple, porque lo que pasa con este tipo de formularios es que, digamos, la lógica de las validaciones y todo simplemente se está manejando en el HTML con ciertas directivas, ¿sí? Nada más, ahora lo van a ver. En cambio, más adelante vamos a ver unas formas mejores y más, que dan más control al programador para poder validarlo desde el componente, ¿no? Bueno, acá vamos a, antes que nada, vamos a decirle, miren, con esta directiva, por ejemplo, con require, le estamos diciendo, ¿sí? Que este campo quiero que sea obligatorio, ¿sí? Que el campo nombre sea obligatorio. Y sí, el campo mail también le vamos a poner que sea obligatorio, ¿sí? Le estamos indicando que queremos eso y también que sea de tipo email. Nosotros poniendo email, lo que pasa, lo que sucede acá es que no me deja ingresar, o sea, no me va a dejar ingresar, por ejemplo, si yo le pongo, no sé, Mari. Esto solo no me va a dejar ingresar. Me va a decir que no es válido. Yo tengo que ingresar o sea, una palabra, ¿no? Una frase, el arroba, ¿sí? O sea, unas letras más, lo que sea, ¿sí? Y el punto, bueno, y los tres, el punto com, punto lo que sea, ¿no? O sea, los dominios que correspondan, ¿no? Eso es lo que va a suceder ahí, ¿está? Otra cosa. Acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, con hashtag, sí, digamos, tiene otro nombre, este carácter que no me acuerdo ahora, ¿sí? Yo, el otro día se los mostré, me parece. Lo que estoy haciendo es, yo le voy a decir, miren, hashtag form, sí, igual, ng form. Yo lo que hacía con esto, en realidad estos son variables de referencia de plantilla. Yo lo que puedo hacer es, digamos, capturar, ¿sí? Cualquier elemento de HTML en esta variable. Yo acá la declaré, ¿no? Yo después acá la puedo usar simplemente llamándola por form y listo. Lo que yo hago en realidad es capturar el elemento form en una variable, cosa de yo poder después usar hacer llamar a sus propiedades y a sus métodos, lo que sea, ¿está? Lo mismo podría hacer con un input. Ahora más adelante, si tengo tiempo, lo vemos, ¿sí? Entonces, diciendo hashtag form igual a ngForm, lo que le estoy diciendo es que voy a asociar este formulario a una instancia de ngForm, que es lo que les decía, de Forms Module es una clase para manejar el formulario y poder aplicar validaciones y demás, ¿está? Y acá lo que voy a hacer yo es sacar este evento que puse acá abajo. Bien, ahí estamos. Y voy a usar uno específico para estos casos, para el formulario, que es ngSubmit, ¿sí? Y le voy a decir, ¿sí? Que llame al método enviar del componente. Enviar era, ¿no? Sí, bien, enviar. Bien. Este evento en realidad está haciendo alusión a que cuando el usuario haga clic en Submit, en el botón de enviar, ¿sí? Llame al método enviar del componente, ¿sí? Para que haga alguna cosa, ¿está? Ahora vamos a cambiar el método acá. Ok, no, esto lo vamos a dejar por las dudas. Vamos a agrandar un poquito acá. ¿Qué sucede? Acá, para yo poder realizar algo, ¿sí? En el método enviar, necesito que me llegue el formulario, ¿está? Entonces, sabemos que por parámetro me va a llegar un formulario, ¿sí? Que va a ser de tipo ngForm, ¿sí? Esta es otra clase la misma que vieron arriba, cuando yo declaré acá que el formulario era una instancia de esta clase, ¿no? Entonces, esto me va a pedir, ahí estamos, importarlo. Ok, eso por un lado. Ahí estamos. Y, a ver, acá. Ok. Y acá yo tengo que enviarle a este método el formulario. Y como vieron ustedes acá, yo hice que con esta variable de referencia, o sea, ya capturé acá el formulario, ¿sí? En la misma línea declaré con la almohadilla, no me salía eso también, la palabra form, ¿sí? Lo que hice es crearme una variable para poder manejar el formulario. Entonces, yo acá directamente le mando form, ¿está?
Y ahí yo ya le estoy mandando el formulario para, bueno, en el componente hacer lo que tenga que hacer yo, ¿no? Eso por un lado, ¿está? Miren, por ejemplo, yo acá, si le digo, vamos a imprimir, esto lo voy a comentar por las dudas, y vamos a decirle console log y vamos a imprimir, por ejemplo, esto, miren, form punto, ¿sí? Acá yo ya estoy entrando a los atributos o métodos que tenga el formulario, ¿sí? Como una instancia en ngForm. Entonces tengo varios, ¿sí? Uno de ellos es controls, ¿no? Controls, y yo voy a llamar entre corchetes, ¿sí? Ahora les explico esto, a nombre. Acá estoy llamando, con esta sintaxis estoy llamando al form control, o sea, al input que está asociado a un form control. No importa, o sea, es una instancia, el form control es como una subclase de ngForm para manejar cada campo de lo que tengo acá, pero más que nada lo importante es que ahí vean que yo, con el name acá definido, con nombre, ¿sí? Ya estoy asociando este input que está acá con una instancia acá, con una instancia del form, o sea, ¿sí? Con la que se llama nombre, ¿sí? De todos los controles que tiene el formulario, imprimime la que se llame nombre. No sé si se entiende eso. Díganme cualquier cosa, ¿sí? Em, no sé, no veo el chat. A ver, cualquier cosa, a ver si se ve. Ah, bueno. Cualquier cosa, No, Gaby, igual avísame, se ve porque perfecto, veo un pero montón no, de no están mensajes. preguntando nada. No están Ah, listo, preguntando listo, nada. listo, porque tengo un montón de mensajes. Bien, estábamos en esto. Entonces, imprimir, como vean que yo acá, lo que estoy tratando de mostrarles es que yo puedo interactuar acá con los controles del formulario, ¿no? Que me imprima, por ejemplo, el campo del formulario que tiene el atributo sin nombre. Está acá, name, nombre, ¿sí? Miren, vamos acá. Y, por ejemplo, yo le digo Marina, bueno, acá le tengo que poner algo válido, pues si no, por ahora no me va a dejar, ¿sí? Y claro, perdón. Ahí me está imprimiendo el form control directamente. ¿Ven que se llama form control? Lo que yo les decía, ese campo, este input, lo convierte en un objeto de tipo form control. Pero yo acá lo que me olvidé es lo siguiente. Nombre, punto, y llamar a value, al valor, porque si no, no accedo al valor que estaba dentro de ese input, ¿está? Ahora sí, si yo pongo Marina, por ejemplo, y acá le tengo que poner algo válido, enviar, ¿ven? Y ahí me imprimió desde el componente, haciendo uso de form control, ¿sí? Marina, ¿está? Ahora vamos a ver otra cosa, que quiero mostrarles una validación básica de esto que estábamos viendo. Bien, si yo ahora, para que vean que con este formulario, o sea, con estos formularios basados en plantilla, yo tengo que manejar lo que son las validaciones, todo acá desde el HTML, ¿sí? O sea, estoy restringida a esto. No, digamos, no puedo ir más allá, después vamos a ver con los reactivos que se pueden hacer cosas mucho mejores. En principio, vamos a decirle que, como ven, este era requerido. Los dos son requeridos. Una cosa que me olvidé acá de mostrarles también. Yo acá en el botón de Submit, repasando un poco también lo que vimos la semana pasada, con lo de Property Binding, yo podría, entre corchetes, llamar al método disable, ¿sí? Que lo deshabilita el botón en caso de que, y yo acá le digo, en caso de que el form sea punto invalid. ¿Ven todo lo que yo puedo hacer una vez que yo definí la variable form? Ya puedo interactuar con ella, o sea, a lo largo de todo el HTML, ¿no? Le digo que me deshabilite el botón si el formulario es inválido. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo va a ser inválido? Y va a ser inválido cuando no suceda lo que yo le dije acá, que no haya nombre, que no haya email o que el email no sea válido, ¿sí? Si vemos acá, está deshabilitado. ¿Ven? Ven si yo pongo nombre, pero todavía no puse ningún mail, está deshabilitado. Si yo pongo acá mail, pero no pongo el arroba, está deshabilitado, ¿sí? Ahora, si yo pongo arroba algo, ya aparece habilitado. ¿Está? Eso es otra cosa que también está bueno. Bien, volvamos al código. Ok, acá vamos a aplicar una validación básica, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, para que vean, if, como vimos la clase pasada, if, ¿tá? Acá vamos a decirle form.control, ¿se acuerdan que yo accedía
al input de esa forma, ¿sí? Form controls, o sea, corchete, perdón, ¿sí? Nombre, se llamaba, ¿no? Sí, nombre. Primero, le estoy preguntando, bueno, para que se deje de quejar, le voy a poner las llaves, así ya, ahí está, no se queja más. Bien, primero le pregunto si forms control nombre existe, si no es inválido. Ya van a ver por qué, porque si yo acá directamente llamara lo que voy a llamar ahora, me podría tirar error, ¿sí? Porque de repente cuando se renderiza podría no estar siendo, digamos, no estar teniendo un valor, ¿sí? Entonces, y ahora cuando vean todo junto se va a ver más claro. Form, controls, ponemos ahí, ponemos nombre. Y acá vamos a llamar al método invalid, como vimos más abajo, pero en este caso estamos diciendo, si existe el for control number, si es válido este campo, ¿no? de formulario, ¿no? Como campo de formulario. Y si existe, en principio, ¿no? Si existe. Y si es válido, estamos preguntando acá, ¿sí? Perdón, si es inválido, ¿sí? Si existe y si es inválido. Y además, le voy a decir, y además, vamos a llamar lo mismo. Acá, nombre. Y si además llamamos a otro método, a otra característica que es touch, ahí está, touch, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si existe, si el campo es inválido y si además el campo fue tocado, tocado quiere decir que, o sea, ¿no? Yo hice clic y me fui, por ejemplo, ¿no? Y pasé a email, por ejemplo. Entonces ahí el campo nombre fue tocado, ¿sí? Fue tocado y yo no lo completé, entonces es inválido, ¿sí? Tiene que ser inválido según lo que yo le indiqué acá, ¿está? Bueno, si suceden estas tres cosas, le vamos a decir otra cosa más. Ahora, miren. Bueno, en principio vamos a hacer una sola cosa, como para no enroscar mucho, vamos a decirle acá y le decimos el nombre es inválido, para que lo vean, ¿sí? Un minuto que se me apareció la barra de controles, acá. Ok, ahí vamos. En principio vamos a verlo así. Si sucede todo eso, que me imprima el nombre es inválido, que me imprima esta leyenda del nombre es inválido, ¿sí? Entonces lo vamos a probar. Miren, yo toco el campo, me voy a email. Y ahí ya me avisa, ojo, el nombre es inválido, ¿sí? Pero en realidad, yo acá, si quisiera, digamos, en realidad hilar más fino, hacerlo más completo, ¿no? Porque yo podría tener más acá condiciones. Yo acá tengo una sola. Yo acá, de última, podría poner el nombre es requerido, ¿no? Pero si yo tuviera más y me quiero referir específicamente a esta condición, ¿sí? Acá lo que podría hacer es otro if, ¿no? Por ejemplo, decir if, si además de esas tres condiciones, vamos a poner acá las llaves para que no se queje por las dudas. Mari, Bien, acá uno de los sí, chicos pregunta si sí, touch es equivalente o es lo mismo que dirty. En realidad no. no. Bueno, no sé si querés explicárselo vos No, lo no, mismo. decilo, decilo. Decilo, decilo. No, Que voy a tomar en agua porque realidad estoy recediendo. uno de los, digamos, el touch indica que el componente fue tocado. En cambio, dirty es el estado, digamos, que indica si el valor del control ha cambiado con respecto a su valor inicial, que no es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, si cambió respecto al valor inicial. O sea, normalmente el touch se utiliza en estos contextos, en el cual ella está explicando que nosotros vamos a el arroba if va a tener sentido cuando ese input fue, digamos, en algún usado, por lo menos tuvo el foco rápidamente, porque cuando se inicia el formulario, podemos decir, creo que el pristine se pone a true, es decir, uno usa los atributos, digamos, del formulario, entonces dice, este formulario nunca fue tocado. Cuando nosotros una vez que lo tocamos, ese pristine cambia a false, y según el input, ese input fue tocado o no. Ese nada más fue tocado, ¿sí? Esa sería la diferencia, no sé si se entiende. ¿Sí? Una cosa es que el valor del campo haya sido modificado, dirty. Otra cosa es que el touch que haya sido tocado. Que haya sido tocado no quiere decir que haya sido modificado, por ello no, simplemente lo toqué, pero no modifiqué absolutamente nada, simplemente hice foco. Esa sería la diferencia. Ok. Ahí estaba leyendo los mensajes. Bien, perfecto. ¿Quedó claro, chicos? Bien, Por yo nada, sigo. Fena, por nada. Ok. Acá entonces lo que quiero preguntar, además, ¿sí? Si el error es que no es requerido, o sea, que
si el error se refiere a esto, ¿no? Si, para poder ser más específica. Entonces, yo le puedo decir form controls, de vuelta, ¿no? Todo lo mismo acá, nombre, ¿está? Eh, punto. Miren, acá hay otro método más. Errors, ¿sí? Otro atributo en realidad. Errors, ¿sí? Si tiene errors y esto también va entre corchetes y es de tipo require, ¿sí? Acá me está diciendo que el object es possibly null, o sea, este. Vamos a errors acá. Puede ser este. A ver. Sí, este. Acá. Ujú. Ahí va. Eso me hizo agregarlo porque, claro, el errors también podría ser nulo. Entonces yo con el signo de pregunta, ¿sí? En realidad es como, ¿es nulo? O sea, no estoy afirmando que exista, digamos, le estoy indicando una interrogación, ¿sí? Entonces me permite poner de repente que esto fuera nulo, ¿sí? Entonces, si es así, ¿sí? Yo voy a imprimir, vamos a hacer una P, y ahora sí, el nombre es requerido. ¿Sí? Lo que yo hice acá es hacer alusión específicamente a esta condición, ¿sí? Más allá de todas estas tres condiciones que se tenían que dar, ¿sí? Eh, aparte de eso, yo podría tener más, como les decía. Entonces, estoy preguntando si el error, miren, es más, se va a ver así. Voy a imprimir algo. Acá voy a imprimir esto, para que se vea cuáles son los errores que puede tener. Vamos a ponerlo acá adentro. Voy a hacer una interpolación. Y voy a hacer esto. Miren. No PyFormat. JSON. A ver, ahí. Pip. Bueno, a ver. Errors. Nombre de errors. ¿Por qué no me dice? A ver. Un segundo que estoy admitiendo. Oculto el panel. Ocultar. Ahí está, controles. Bien, perfecto. Ahí va. Gaby, ¿estás ahí? Por alguna razón me está diciendo que no me admite JSON cuando yo quiero mostrar. No sé si me estoy equivocando en la sintaxis, No, no, pero no, capaz que, debería. ojo, Debería. no vi, me parece que tenés que agregar Common el modules, common ¿debe ser? module, seguro, sí, Ah, seguro. sí, 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 tal cual, listo. Bueno, ahora les explico qué es eso, chicos. El common module. Necesito esto porque lo que yo estoy haciendo ahí, necesito agregar el common module, ¿sí? Que era el mismo que necesitábamos, si se acuerdan, con ngIf, cuando yo usaba el ngFor y demás, ¿sí? Porque lo que yo necesito con este pipe que se le llama, es que con los dobles llaves, como recuerdan interpolación, yo necesito que me muestre en pantalla acá, ¿sí? Los errores que tiene este input, ¿sí? Los errores em, que tiene ya que entró acá en require, ¿no? Y con este pipe, con esta sintaxis, lo que yo le digo es que me lo muestre en formato JSON, ¿sí? En formato como vieron, a ver, este formato, ¿no? Como lo vieron en los objetos, ¿está? De una forma, porque si no, no se me va a ver. Entonces, vamos a volver, a ver si ahora ya lo podemos ver. Miren, entro al nombre, no lo completo, ¿sí? Me voy a mail, por ejemplo, ¿está? Y acá me imprime el nombre requerido, porque entró a ese segundo if, ¿sí? Y acá, como ven, me está imprimiendo el error que tuvo, ¿sí? Que era require, ¿sí? Y true. O sea, quiere decir que yo a require, o sea, a esta condición le puse que sea verdadero, o sea, que sea requerido. Entonces me está imprimiendo el error que estoy teniendo. Eso es lo que quería que vieran, ¿sí? Cuando yo llamo al control que está acá, ¿no? Con el name nombre, ¿está? Eso por un lado. Y bueno, y eso lo puedo aplicar también con el email, ¿sí? Pero para no irme mucho por las ramas, ahora les voy a mostrar directamente lo que quería. No sé si se entendió o quedaron dudas del tema, por lo menos de la parte del HTML, de los formularios, de cómo puedo aplicar una validación, ¿sí? Cualquier cosa me dicen. Eso por un lado. Y segunda, o sea, yo acá enviaba el form y bueno, yo después ahí, como vieron, yo acá podría hacer más cosas, ¿no? Acá porque directamente con el ngModel está bindeando, ¿sí? Los datos que yo ingreso en el input y en el nombre y en el email con este objeto, ¿sí? Si no, yo acá, si no tuviera este objeto,
sea, imagínense, si yo no tuviera este objeto acá, ¿no? Si yo lo comentara, yo acá dentro de enviar, yo podría crear acá también una persona, pasarle de esta forma, ¿no? Con form control nombre, pasarle el nombre a esa persona, ¿sí? Eso por un lado, que yo podría hacer eso. Pero vamos a aprovechar que yo acá directamente ya tengo a la persona que está recibiendo esos valores, ¿está? Pero bueno, para que entiendan que yo acá, después con los formularios reactivos y demás se va a ver mejor, o sea, o en casos concretos, que yo acá podría enviar los datos a, bueno, ya un montón de cosas, ¿no? Enviar los datos a un servidor o lo que sea, o a cualquier lado, ¿no? Bien, vamos a volver al ejemplo este de que yo quería, que era, recuerdo lo que queríamos en principio, ¿no? Enviar desde el padre, así como enviamos hoy un mensaje desde el padre, ¿sí? Y lo recibió el hijo, acá lo tenemos, ¿sí? Acá. Y que lo recibió el hijo. Ahora la idea es mandarle, ¿sí? Mandarle a esta persona, que si se acuerdan, vamos a imprimirla de vuelta acá, ¿sí? Cuando yo completaba los campos, vamos a completarlos correctamente para que no tener problemas, ¿no? Bueno, vamos a poner, bien, ahí, ¿sí? Cuando yo, ¿sí? Hacía clic en enviar, ¿sí? Se activaba el evento de ngSubmit, iba al método enviar, ¿sí? Y acá teníamos la persona, ¿está? Lo que queremos es que esta persona pase hacia el hijo, que se acuerdan que está acá abajo, ¿sí? La reciba el hijo y la muestre. Eso era en última instancia lo que queríamos lograr. Entonces, vamos a decir, ahora, vamos a comentar esto, este mensaje, y le vamos a decir, mensaje padre, lo vamos a comentar. Acá ya tenemos la persona que queremos enviar, así que acá ya no. Acá vamos a comentar esto lo vamos a comentar también. Bien. Y ahora lo que tenemos que ir al hijo, ¿sí? Y crear un input, ¿sí? Que se llame persona, ¿sí? Yo como lo había llamado en el padre, persona igual, bueno, vamos a decirle acá persona desde el padre. Es horrible, pero para que se entienda, quiero que quede clarito ahí, persona desde el padre, ¿sí? Esto va a ser de tipo persona, ¿sí? Ahí lo estoy tipando, ¿sí? Eh, a ver qué dice. Ah, acá me olvidé los paréntesis. Bien, perfecto. Acá no encuentra el nombre porque lo tengo que importar de la interfaz, ¿sí? Ahí estamos, bien. Dice que no tiene o sea, que no está inicializado, ¿sí? Como hicimos hoy, le voy a poner el signo de exclamación para simplemente sacar el error y decirle que ya va a ser inicializada prontamente, digamos. Y acá lo que vamos a hacer, esto lo vamos a sacar, bueno, lo vamos a comentar, vamos a dejarlo ahí. Y acá vamos a decir, con la interpolación voy a llamar, le había puesto persona desde padre, ¿no? Bueno, desde acá le vamos a decir que muestre persona desde padre, ¿sí? Y como vieron hoy, como les mostré hoy, con el pipe JSON para que se vea en formato JSON. Porque si no, ahora después les muestro si no cómo se vería. Bien, eso es lo que estamos preparando al hijo. Al hijo lo estamos preparando para que con el @input, ¿sí? Declarando esta propiedad en el hijo, pueda recibir desde el padre, ¿sí? Una persona. ¿Está? Lo va a guardar en esta propiedad y la va a mostrar, ¿sí? Acá. Vamos a ponerle un nombrecito acá también. Vamos a hacer una section. En principio, para ordenar esto, vamos a meter todo ahí adentro. Ahí estamos. Y, ok, y por las dudas, vamos a acá, por las dudas que te quede todo junto arriba, una línea. Bueno, bien, ahí estamos. Bien, entonces, persona desde el padre va a recibir la persona desde el padre. Bien, ahora, desde el padre, ¿sí? Esto lo vamos a dejar más abajo para que no los confunda. Desde el padre vamos a llamar al hijo nuevamente, pues yo comenté el código, ¿sí? Para que se renderice el componente hijo. Bueno, esto como siempre, ¿bien? Llamamos al hijo para que se renderice dentro del padre. Ahora, acá, de la misma forma que hicimos hoy, ¿sí? Corchetes, ¿sí? Y llamamos a cómo se llama en el hijo, o sea, ¿sí? Que se llama en el hijo persona desde padre. Ok, bien. Entonces, persona desde padre, ¿sí? Va a recibir
desde el padre, acá tenemos que poner cómo se llama en el padre, ¿no? La propiedad, que es persona, ¿sí? Entonces, vamos a decirle que va a recibir a la persona. ¿Está? Bien. Ahora entonces, como vimos, ¿sí? Con todos estos inputs en el padre, va a armar una persona, ¿sí? Cuando yo envíe el... En realidad, acá va a pasar directamente porque ya está en Gmodel, ¿sí? Bindeando el dato que yo le ingreso en el input en el nombre de la persona, ¿sí? Directamente, ¿bien? Acá, entonces, directamente se va a ir llenando, ¿sí? Em, pero, si por ejemplo, ahora si tengo tiempo les muestro cómo sería. Pero si yo no tuviera este evento de doble, de property binding, digamos, de las dos vueltas, ¿no? Si yo, por ejemplo, en vez de esto, vamos a borrarlo un segundo. A ver, después se lo muestro con más tiempo si me queda. Pero si yo, supongamos que yo tuviera esto, que se puede también usar, ¿no? Pero la diferencia sería que si yo no lo uso dentro de los corchetes y los paréntesis, que establece ese ida y vuelta, ¿no? Del HTML al componente, simplemente, ¿sí? El valor que yo ingreso en el input queda asociado al for control, o sea, al componente del formulario que está manejando este campo, ¿no? Con el nombre. Pero yo, desde el componente, no tengo la doble vuelta, ¿sí? No sé si se entiende. Yo desde el componente no podría cambiarlo. O sea, sí, pero llamando al for controls, ¿sí? Es distinto. Después, si tengo tiempo, se los muestro, pero más que nada quería que vean eso. Que yo acá directamente ya estoy bindeando, como siempre vimos, ¿sí? Directamente estoy bindeando lo que ingreso en el input del nombre con el atributo de la persona, ¿ok? Bien, entonces, eh, creo que ya lo tenemos listo. Bien, perfecto. Acá entonces al hijo le estoy enviando, ¿sí? Primero, entre corchetes, cómo se llama la propiedad del hijo que va a recibir esa persona y cómo se llama en el padre lo que le estoy enviando, ¿está? Entonces acá vamos, ven, acá aparece vacío en el hijo, porque todavía no puse nada, pero vean lo que va pasando. Cuando yo, ven cómo se va llenando, porque yo estoy llenando acá el input y como está bindeado con ngModel, automáticamente lo está completando en el padre y el padre se lo está mandando al hijo, ¿está? Entonces, por ejemplo, acá también, Maru, por ejemplo, gmail.com, bueno, ¿está? Y nada, yo acá puedo apretar enviar y se va a ejecutar este otro método que habíamos puesto, pero ya como estoy usando el ngModel y es de ida y vuelta, automáticamente está bindeando los datos con la persona que tenía en el componente. ¿Tienen alguna duda, chicos, con lo que les mostré hasta acá? Bien, sigo entonces. Una cosita que quería mostrar, no sé si me da el tiempo, a ver. Sí, tengo tiempo. Vos cualquier cosa frename, Gaby, ¿eh? Cualquier cosa me decís. Hay otra forma Va, también. todavía unos minutitos Ok, tenés y sí, última. sí, tengo. Porque Y quería ya mostrar también hay una terminaste. forma, también un poco más fácil también de hacer la validación, si se quiere. A ver, voy a comentar el if y miren, a ver, un poquito más simple también, que es la siguiente. Miren acá, vamos a poner acá. Bien, si yo acá, por ejemplo, de la misma forma que acá usé variable de referencia, podría hacer lo mismo con cada elemento en realidad. Entonces yo podría decir ahí la almohadilla y le digo input name, por ejemplo, input name o input nombre, si no voy a poner inglés y yo no haya puesto. Input nombre igual, ¿sí? Y acá le digo que se iguala en Gmodel. Miren esto. Vamos a checar un poco esto. Ahí está, ahí se ve bien. De la misma forma que yo acá en esta variable había guardado el formulario, porque lo hice a la misma altura del form, acá con input, almohadilla, input nombre, lo que estoy haciendo es declarando esta variable para poder usar este elemento de input, ¿sí? Entonces yo acá directamente, sería más fácil y podría decir if, perdón, y lo estoy igualando a ngModel, ¿sí? Entonces ya puedo interactuar con este elemento como si fuera un control de formulario, ¿no? Del tipo input, directamente, sin todo este form.control, ¿sí? Haciendo uso de todo eso. Mucho más simple, porque yo acá le puedo decir if input. Acá ya directamente, como ven, yo llamo a la variable. Si input nombre es invalid,
ven que directamente yo ya tengo ese atributo que está disponible en el input nombre, directamente. Y le digo and input nombre, lo mismo, touch. Bueno, para hacerla corta, vamos a poner un div. Vamos a hacer así, para que me lo haga en bloque. El nombre es inválido. Bien, ahí está. Ok. Entonces vamos para acá. Miren, va a suceder lo mismo. Aprieto, pero no escribo. Me voy a email directamente y el nombre es inválido. Es otra forma y es como un poquito más, más limpio también, digamos, ¿no? de trabajarlo, ¿sí? Usando estas variables de referencia que, bueno, que hacen referencia al elemento, vinculándola al ngModel. Entonces se están estableciendo que esta variable va a tener un input que es de tipo, que es un control de formulario, ¿no? Que es parte de un formulario, que es un campo de un formulario, digamos. Entonces se puede usar de un montón de formas. También podría haber usado por ejemplo, a ver, creo que si uso input nombre errors, ahí está. El errors, ven, también ya tiene el errors. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Si tiene error directamente, bueno, ya estoy abreviando mucho, pero le digo, ¿no? Que, no sé, que lo imprima, ¿no? Input nombre punto errors. Epa, ahí, sí. Ya hizo. Está, por ejemplo, que me muestre qué errores está saltando, o sea, qué error estoy teniendo, ¿no? Lo mismo. Entonces, hago clic, me voy al otro y ahí me muestra que lo que me está faltando es el require, que está establecido a true. Estoy faltando esa condición, que sea requerido, no lo estoy completando. Bueno, básicamente también quería mostrarles eso, que por ahí es, no sé, a mí me parece un poquito más simple también para lo que es la sintaxis, ¿no? Porque yo después con esto, ya con esta variable puedo hacer miles de cosas. Bien. No sé, Gaby, si querés que les muestre algo más, Yo creo que si ya avanzo con estamos, otra cosa, es un o si no, montón de los voy a información, quemar, sí. los voy a quemar un montón, sí. Sí, 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 sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, Dale, sí. dale. Es puntualmente, me doy cuenta bien cómo usar el input hasta ahora, por lo menos se me vienen ideas, pero no me estoy dando Sí. cuenta en qué ejemplo puedo usar el output. Ah, Eso miren, no me daría yo me cuenta. había preparado, yo hoy estuve, nada, estaba dibujando unas cosas porque yo, Gaby, si quieres responderle, respondele, porque yo me había Sí, hecho un dibujito en de un realidad, ejemplo. Ernesto, o sea, no hay un ejemplo eh, que yo te diga, no, mira, en un sistema que hace tal cosa, usás este porque, o sea, en realidad no. Lo que tenés que entender es la dirección en que la información viaja. O Yo sea, me había preparado un ejemplo, cualquier cosa, si yo sí. tengo, igual podemos poner, se pueden poner un montón de ejemplos, Sí, pero podríamos tranquilamente nosotros haber hecho lo mismo que hicimos con el arroba output con el ejemplo de persona y con input. Podríamos haber hecho lo Claro. mismo. Es más, podría haber viajado esa persona y agregarse en el padre como si en el padre estuviera la lista. Pero, ¿por qué digo? Lo que nosotros tenemos que entender, más que cómo funciona. Si yo digamos, si yo tengo un componente hijo que tiene la necesidad que la estructura del proyecto está pensada de esa forma, tengo un hijo que necesita enviarle un dato al padre, entonces en ese caso voy a usar el arroba output. Si es al revés, sabemos que es arroba input, porque el padre es el que tiene que enviar a un nodo rama, por decirlo de alguna forma, algún dato. En realidad no es una cuestión de, si se quiere, de una problemática en particular, sino más bien la estructura que tiene tu documento de nodos. Básicamente es eso, Ernesto, yo creo. No es necesario pensar por ahí en un ejemplo específico, sino más bien cómo funcionan. ¿Sí? Sabemos que uno comunica desde una raíz hacia las ramas y otro de las ramas hacia la raíz. Porque además te digo más, los ejemplos pueden ser mucho más complejos incluso. Quiero decir con más complejos. Puede ser que yo tenga un nodo hijo que le pasa a otro padre, que ese le pasa a su otro padre, que ese le pasa a su otro padre, que puedo sacar, si se quiere, recorrer varios niveles la complejidad de esa emisión de datos. No puedo emitir, siempre puedo emitir
al que está inmediatamente superior a mí. Yo no puedo emitir desde hacia 3, si se quieren, niveles hacia la raíz, bien digo. Entonces, es ahí. A ver, también es cierto, Ernesto, que hoy no se utilizan este tipo de estrategias para resolver el problema de comunicación entre componentes. Pero vamos a decir, @input y @output es de las más viejas. Vamos a saber, con el paso del tiempo, por lo menos ver alguna que sea, si se quiere, un poquitito más intuitiva, más simple, más reactiva, por decirlo de alguna forma. Dale, Mari, dale, si querés ahí a meterle No, con yo el... porque a mí esto, por ejemplo, me había servido cuando, con este ejemplo de, por ejemplo, de no repetir código, ¿no? En unos programas que yo había hecho. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tenía, no sé, puse tarea porque hoy trabajamos con tareas, ¿no? Como para verlo, ¿no? Si yo tengo un componente que es una page, o sea, que se trata de agregar tareas, ¿no? Yo tengo una parte del programa que agrega tareas, ¿sí? Va a tener un formulario para agregar una tarea. Y tengo otra parte del programa que se trata de editar tarea, ¿no? De traer una tarea, levantarla y editarla y volverla a enviar. Imagínense que yo voy a repetir el código del formulario 2 veces, ¿no? Una en el agregar tarea y otra en el editar. Entonces, lo que a mí me había servido cuando Gaby me lo enseñó, o sea, es pensarlo al formulario como un hijo. Entonces, yo ya de por sí ahí me ahorro tener que escribir el formulario en el padre y en agregar tarea y en editar tarea el mismo formulario, sino que directamente tengo un componente que es un formulario, ¿sí? Que va a ser el hijo de ambos. ¿Está? Entonces yo ahí tengo todos los inputs y demás. Yo ahí tengo un evento, bueno, acá le puse clic, puede ser submit, lo que sea, ¿no? En principio, como ven acá que les marqué el input, yo usaba @input para decirle desde el padre cuál iba a ser el título del formulario del hijo. Por ejemplo, en el caso de que fuera el padre, en caso de que fuera agregar tarea, quien lo está levantando al formulario, hijo, que el título fuera agregar, ¿no? Agregar tarea. Pero en cambio, si lo llamaba editar tarea, que el título fuera editar tarea. Yo eso lo mandaba como un input, ¿sí? Al hijo. Y desde el hijo, como output, acá el usuario completaba todos los inputs, ¿sí? Imagínense, nombre de la tarea, ID, lo que sea. Y con el clic, ¿sí? Se formaba una tarea, ¿sí? Y con el @output se la mandaba a quien lo había llamado. Ya sea el padre, o sea, perdón, el padre son los dos, pero ya sea agregar tarea, si hubiera sido agregar tarea, esa tarea la recibe y la agrega a una lista, no sé lo que sea. En cambio, em, si esa misma tarea digamos, si el hijo fue llamado por editar tarea, también con el @output, ¿sí? Se iba la tarea hacia este otro componente y bueno, se hacía lo que se tenía que hacer, ¿no? Cambiarla, lo que sea. ¿Se entiende cómo podía usar en este caso el input y el output? Ese era un Sí, sí, ejemplo. sí, sí. Ok, nada de Sí, eso. igual ahí está genial lo que acaba de decir Mari. Yo el aporte que puedo hacer en referencia a esto que acaba de decir ella es justamente, en realidad, fíjate que lo que hace Marina es tratar de no repetir, digamos, la misma estructura de HTML. Nada más que eso, pero después vamos a ver que para comunicación entre componentes tenemos un montón de otras Sí, estrategias que son más eficaces. sí, sí, tal Pero cual. bueno, está bueno aprenderlo y está bueno esto, porque al final no tiene que ver tanto como la estructura del proyecto, sino más bien como, en este caso, cómo hacemos para no tener que repetir este agregar tarea y editar tarea, que van a ver que más adelante vamos a crear un editar tarea y vamos a agregar tarea y la vamos a listar y la vamos a eliminar. Efectivamente ya con lo que vimos capaz que se pueden animar a hacerlo. Pero en este caso, la ventaja no está tanto del lado de la comunicación, sino más bien del lado de ahorrarse líneas de código. ¿Sí? O sea, la estrategia que utilizó Mari es apoyarse en Mm, un concepto para ahorrar eso. sí, dejo de compartir. Ahí Dale. estamos. Ok, ahí estamos. Bueno, chicos, yo creo que ya estamos eh, bastante bien. Esperen que voy a poner pausa a esto, pausar la grabación. Bueno, en realidad voy a poner detener grabación.